Señales de emergencia, historias de últimas llamadas. Bienvenidos, intrépidos exploradores de lo inexplicable. Soy su anfitrión, y esta noche nos adentraremos en los rincones más oscuros y misteriosos de la tecnología y la comunicación. Lo que están a punto de escuchar no son simples leyendas urbanas ni historias inventadas. Son testimonios de personas que han experimentado el poder aterrador de una llamada que desafía toda lógica y razón. En un mundo hiperconectado, donde las señales viajan constantemente a través del éter, a veces, solo a veces, recibimos mensajes que nunca deberían haber llegado a nuestros oídos. Esta noche, les traigo 3 historias que les harán cuestionar todo lo que creen saber sobre la comunicación y sus límites. Relato 1, la frecuencia del más allá. Testimonio de Carlos Martínez, operador de radio de emergencias, 45 años. Hay noches en la central de emergencias que parecen eternas. Noches donde el silencio es tan profundo que puedes escuchar el zumbido de los equipos electrónicos y el suave crujido de la estática en las frecuencias muertas. Llevo 20 años sentado frente a estos equipos y creía haberlo escuchado todo. Gritos desesperados, últimos alientos, incluso el silencio ensordecedor que sigue a una tragedia. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que me pasó hace aproximadamente 6 meses. Era una de esas noches típicas de octubre, donde la lluvia cae con una constancia hipnótica sobre la ciudad. El reloj marcaba las 2:47 de la mañana, y yo estaba en medio de mi turno nocturno, bebiendo mi tercer café mientras revisaba los registros del día. Mi compañero Miguel había salido a fumar, dejándome solo en la sala de control. El primer indicio de que algo no estaba bien fue un cambio súbito en la temperatura. El aire acondicionado seguía funcionando normalmente, pero de repente sentí un frío que me caló hasta los huesos. Los monitores parpadearon brevemente, y la estática en la radio principal comenzó a intensificarse. 3 de la mañana. La hora muerta, como la llamamos en el oficio. Fue entonces cuando la primera transmisión llegó. Ayuda, por favor, ayuda. La voz era débil, como si viniera de muy lejos, o como si estuviera siendo transmitida a través de un equipo antiguo. Estamos atrapados, el agua sube. Inmediatamente activé los protocolos de emergencia. Aquí central de emergencias. Por favor, identifique su ubicación y situación. La respuesta que obtuve me heló la sangre. Estamos en el túnel de la calle 12. Hay niños aquí, el agua. Dios mío, el agua sigue subiendo. Mi mente tardó unos segundos en procesar lo que acababa de escuchar. El túnel de la calle 12. Ese nombre provocó que un escalofrío recorriera mi espalda. Cualquier operador veterano en la ciudad conoce la historia. El túnel había sido sellado y rellenado hace más de 30 años, después de la tragedia que se llevó 47 vidas en la inundación del 94. Señor, ¿puede confirmar su ubicación?, pregunté, mientras mis dedos temblaban sobre el teclado. El túnel de la calle 12 está. Por favor. La voz me interrumpió con desesperación. Somos 15 personas aquí abajo. El agua ya nos llega al pecho, los niños, no pueden. La transmisión se cortó por un momento, reemplazada por estática. Decidí enviar una patrulla al lugar, más que nada para mantener mi propia cordura. Mientras esperaba noticias, la voz volvió, pero esta vez era diferente. Era como si múltiples voces hablaran al mismo tiempo. Están aquí, los veo. Veo las luces de sus linternas, dijo la voz principal. Pero no pueden vernos. ¿Por qué no pueden vernos? En el fondo podía escuchar gritos, llantos y el sonido inconfundible del agua corriendo. Era como si estuviera escuchando una grabación de aquella terrible noche. El tiempo. Continuó la voz. El tiempo se está acabando. Como aquella noche. Pero esta vez alguien nos escucha, ¿verdad? Esta vez alguien sabe que estamos aquí. La patrulla llegó al lugar y reportó lo esperado. El túnel seguía sellado, sin signos de agua o actividad. Pero mientras recibía su informe, la transmisión continuaba,
cada vez más clara. Puedo verlos a todos, dijo la voz. A los que vinieron después. Los accidentes, las muertes, todo porque nadie escuchó nuestras llamadas aquella noche. Pero tú nos escuchas ahora, ¿verdad, Carlos? Me quedé paralizado. Nunca había mencionado mi nombre durante la transmisión. Escucha con atención, continuó la voz. Hay más túneles, más lugares como este. Lugares donde el agua encuentra su camino. No dejes que vuelva a suceder. No dejes que nuestras muertes hayan sido en vano. La transmisión terminó con un sonido que nunca olvidaré, el eco distante de gritos mezclados con el rugido del agua, y luego, silencio absoluto. Los días siguientes fueron un torbellino de investigaciones. Revisé los archivos antiguos y descubrí algo perturbador. La noche de la inundación, el sistema de comunicaciones había fallado misteriosamente. Todas las llamadas de auxilio se perdieron en el éter. Pero eso no era todo. En los últimos 30 años, había habido varios accidentes menores en otros túneles de la ciudad, todos relacionados con filtraciones de agua. Siguiendo la advertencia de la misteriosa transmisión, inicié una investigación exhaustiva. Descubrimos problemas estructurales en 3 túneles más, problemas que podrían haber llevado a tragedias similares. Gracias a esa información, se iniciaron trabajos de refuerzo y mantenimiento. Vidas se salvaron, aunque nadie más que yo sé realmente por qué se tomaron esas medidas. Ahora, cada vez que estoy de turno en una noche lluviosa, presto especial atención a las frecuencias de emergencia. A veces, en medio de la estática, creo escuchar voces susurrando. Y me pregunto, ¿cuántas más señales del pasado estamos ignorando? ¿Cuántos gritos de auxilio siguen resonando en frecuencias que ya no escuchamos? Pero lo que realmente me mantiene despierto por las noches es otra pregunta, ¿y si esas voces no solo vienen del pasado? ¿Y si están tratando de advertirnos sobre tragedias que aún no han ocurrido? Relato 2. El último adiós, testimonio de Elena Gómez, enfermera de cuidados paliativos, 39 años. Hay algo especial en trabajar en cuidados paliativos. Muchos piensan que es deprimente, pero para mí, es un honor ser testigo de los últimos momentos de una vida. He visto amor, perdón, y a veces, milagros que desafían toda explicación médica. Pero nada me preparó para lo que experimenté con Rosario Mendoza. Era una noche de invierno particularmente fría. El hospital estaba en silencio, solo interrumpido por el suave pitido de las máquinas y los pasos ocasionales de las enfermeras en turno. Rosario llevaba en coma casi un mes, una anciana de 92 años sin familia conocida. Los médicos no le daban esperanzas de recuperación. Recuerdo haber entrado en su habitación para mi ronda habitual. El aire olía a desinfectante y a ese aroma indescriptible que solo tienen los hospitales. La luz tenue de la lámpara de noche creaba sombras suaves en las paredes. Rosario yacía inmóvil, su pecho subiendo y bajando casi imperceptiblemente con cada respiración asistida. Fue entonces cuando lo noté. Su teléfono móvil, un modelo antiguo que habíamos guardado con sus pertenencias, estaba iluminado sobre la mesita de noche. El suave resplandor azul contrastaba con la penumbra de la habitación. Me acerqué, pensando que tal vez alguna enfermera lo había movido accidentalmente. Pero cuando lo tomé, vi algo imposible, estaba en medio de una llamada. Hola, dije, esperando escuchar a alguien que se hubiera equivocado de número. Lo que escuché me dejó sin aliento. Era la voz de Rosario, clara y fuerte, como si no estuviera en coma a pocos metros de mí. Elena, querida, gracias por atender, dijo la voz. Sé que esto debe ser confuso para ti, pero necesito que me hagas un último favor. Miré a la cama, donde Rosario seguía inmóvil, conectada a las máquinas. Era imposible que estuviera hablando, y sin embargo, ahí estaba su voz, tan real como la mía. ¿Cómo es posible esto?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Hay cosas entre el cielo y la tierra que no podemos entender, querida, respondió la voz de Rosario,
con un tono que mezclaba sabiduría y tristeza. Solo sé que no podía irme sin asegurarme de que esta tarea se completara. Es mi última oportunidad de hacer las paces con mi pasado. En el cajón de mi mesita hay una carta, continuó. Necesito que la envíes a la dirección que está escrita en el sobre. Es importante que llegue antes del próximo martes. Con manos temblorosas, abrí el cajón. Efectivamente, había un sobre amarillento con una dirección escrita a mano en tinta azul desvanecida. Rosario, dije, tratando de mantener la calma, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que puedes hablar conmigo? Hubo un momento de silencio, y luego un suspiro que pareció venir de muy lejos. Elena, mi cuerpo está ahí, pero yo estoy en un lugar intermedio. No puedo explicarlo, pero sé que mi tiempo se acaba. Esa carta es para mi hijo, Antonio. Hace 40 años tuvimos una pelea terrible. Dije cosas horribles, él se fue y nunca volvimos a hablar. He cargado con ese arrepentimiento toda mi vida. Mientras hablaba, noté que las máquinas que monitoreaban a Rosario comenzaron a mostrar cambios sutiles. Su frecuencia cardíaca aumentó ligeramente, como si su cuerpo estuviera reaccionando a la conversación. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué no antes? El tiempo aquí es diferente, respondió Rosario. Solo ahora pude reunir la fuerza para hacer esta llamada. Elena, por favor, prométeme que enviarás esa carta. Es mi última oportunidad de pedirle perdón a mi hijo. Lo prometo, dije, sintiendo un nudo en la garganta. Gracias, querida. Y Elena, cuando llegue mi momento, no tengas miedo. La muerte no es el final, es solo un paso más en nuestro viaje. La llamada se cortó abruptamente. Me quedé allí, en la penumbra de la habitación, sosteniendo el teléfono y la carta, cuestionando todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. A la mañana siguiente, Rosario falleció pacíficamente. Cumplí mi promesa y envié la carta. Una semana después, recibí una llamada de un hombre que se presentó como Antonio, el hijo de Rosario. Con voz quebrada por la emoción, me contó que la carta había llegado justo el día antes de que él recibiera un diagnóstico de cáncer terminal. Las palabras de perdón y amor de su madre le habían dado la paz que necesitaba para enfrentar su propio final. Es como si ella supiera, me dijo. Como si, de alguna manera, hubiera encontrado la forma de estar conmigo en este momento. Desde esa noche, mi percepción de la vida y la muerte ha cambiado completamente. Ahora, cada vez que entro en la habitación de un paciente, presto especial atención a los pequeños detalles, un libro abierto en una página significativa, una foto colocada de cierta manera, o sí, incluso sus teléfonos. Porque he aprendido que a veces, cuando la voz ya no puede hablar, el espíritu encuentra otras formas de comunicarse, de cerrar círculos y de decir adiós. Y quizás, solo quizás, el amor y el arrepentimiento son fuerzas lo suficientemente poderosas como para trascender incluso las barreras de la muerte. Relato 3. La Ruta 208. Testimonio de Manuel Sánchez, conductor de camión de carga, 52 años. 20 años en la carretera te enseñan muchas cosas. Aprendes a leer el cielo, a sentir cuando viene una tormenta, a reconocer los sonidos que hace tu camión cuando algo no anda bien. Pero nada, absolutamente nada de mi experiencia, me preparó para lo que viví en la Ruta 208. Todo comenzó hace 3 meses. Era una de esas noches en que la luna está tan llena que parece que podrías tocarla. Yo iba por la Ruta 208, un tramo solitario que serpentea entre las montañas. Son casi 100 kilómetros de carretera donde no hay señal de celular, ni gasolineras, solo tú y el camino. Eran aproximadamente las 2:30 de la madrugada cuando mi radio CB comenzó a actuar de manera extraña. La estática iba y venía, como si algo interfiriera con la señal. Al principio no le di importancia. Es común que haya interferencia en zonas montañosas. Pero entonces, entre la estática, escuché una voz. ¿Alguien me copia? Necesito ayuda, kilómetro 67.
Accidente. La voz era de una mujer joven, y sonaba asustada. Miré mi odómetro, estaba en el kilómetro 45. Aquí halcón nocturno, respondí usando mi código de radio. Te copio. ¿Cuál es tu situación? Gracias a Dios, respondió la voz. Mi nombre es Ana. Tuvimos un accidente, mi bebé, está muy frío aquí. Algo en su voz me puso la piel de gallina. La forma en que hablaba, había algo que no encajaba. Voy en camino, dije, presionando un poco más el acelerador. Mantente en línea. ¿Cuántas personas hay contigo? Solo mi bebé y yo, respondió. Por favor, apúrese, hace tanto frío. Mientras me acercaba al kilómetro 67, la radio comenzó a comportarse aún más extrañamente. La voz de Ana se mezclaba con otras voces, como ecos distantes o conversaciones superpuestas. Ana, llamé. Sigo en línea. Cuéntame qué pasó. Fue tan rápido, su voz sonaba más débil ahora. La curva, no la vi bien. Mi pequeño Lucas estaba llorando, solo quité los ojos del camino por un segundo. Un escalofrío recorrió mi espalda. La curva del kilómetro 67 era famosa entre los camioneros. La llamábamos la curva del ángel porque había una pequeña estatua de un ángel guardián en el borde del precipicio. La habían puesto ahí hace 15 años, después de un terrible accidente donde una madre y su bebé. Mi mente se congeló con ese pensamiento. Ana, dije, con la boca seca. ¿Qué fecha es hoy? Hubo un largo silencio, solo interrumpido por estática. 2015 de mayo, respondió finalmente, 2015 de mayo de 2009. Mi sangre se heló. Era imposible. Estábamos en 2022. Cuando llegué al kilómetro 67, detuve el camión y bajé con mi linterna. La noche era clara, pero hacía un frío antinatural. Me acerqué al borde de la carretera, donde el ángel guardián vigilaba silenciosamente el precipicio. Ana, llamé por la radio. ¿Sigues ahí? Siempre estoy aquí, respondió, su voz ahora sonando distante, como un eco. Cada noche, esperando advertir a otros. La curva, es traicionera cuando estás cansado. Cuando las preocupaciones te distraen. Mientras hablaba, noté algo en la base de la estatua del ángel. Era un pequeño juguete, un sonajero de plástico, desgastado por el tiempo y los elementos. Me agaché para recogerlo y, al tocarlo, escuché el llanto de un bebé a través de la radio. Por eso estás aquí, susurré. Para advertir a otros. Sí, respondió Ana. He visto a tantos, cansados, distraídos, preocupados. Como yo aquella noche. Algunos me escuchan, reducen la velocidad. Otros. Su voz se quebró. Esta noche, continuó, viene un joven padre. Está preocupado por su hijo enfermo, conduciendo demasiado rápido. Necesito que te quedes, Manuel. Necesito que enciendas tus luces de emergencia. Que seas visible. Me quedé ahí, con las luces de emergencia encendidas, durante la siguiente hora. Cerca de las 4 de la madrugada, un auto apareció en la distancia, viajando a gran velocidad. Al ver mi camión y las luces, el conductor redujo la velocidad considerablemente para tomar la curva. Gracias, susurró Ana por la radio. Esta noche, una familia llegará a salvo a casa. La estática aumentó hasta que su voz se perdió completamente. El frío sobrenatural comenzó a disiparse, y me quedé solo con el sonido del viento entre las montañas. Desde esa noche, cada vez que paso por el kilómetro 67, enciendo mi radio CB. A veces, entre la estática, escucho la voz de Ana, advirtiendo a otros conductores. Y siempre enciendo mis luces de emergencia en esa curva. He aprendido que algunos tramos de carretera guardan más que solo kilómetros. Guardan historias, advertencias y a veces, almas que se niegan a partir hasta cumplir su misión.
La Ruta 208 me enseñó que incluso en la muerte, el amor de una madre puede trascender el tiempo para proteger a otros de su mismo destino. Y si alguna vez conducen por la Ruta 208, y su radio comienza a actuar de manera extraña cerca del kilómetro 67, escuchen con atención. Porque tal vez, solo tal vez, Ana esté tratando de salvarles la vida. Estimados oyentes, hemos llegado al final de nuestro viaje por los rincones más misteriosos de la comunicación. 3 historias, 3 testimonios que desafían nuestra comprensión de la realidad y nos invitan a reflexionar sobre los límites entre la vida y la muerte, el pasado y el presente, lo tangible y lo intangible. Carlos, Elena y Manuel nos han compartido experiencias que van más allá de lo explicable. Un operador de emergencias que escucha ecos del pasado para salvar vidas en el presente. Una enfermera que se convierte en el puente entre una madre arrepentida y un hijo distanciado. Un camionero que descubre que algunas almas permanecen en este mundo para proteger a otros de su mismo destino. La próxima vez que escuchen una interferencia en la radio, reciban una llamada inesperada o sientan un escalofrío inexplicable en la carretera, recuerden estas historias. Porque tal vez, solo tal vez, alguien del otro lado esté tratando de comunicarse, de advertirnos, de protegernos o simplemente de decir adiós. Suscríbanse, denle me gusta y activen la campanita, gracias.